Vamos a hablar hoy de las oposiciones en tu carta natal, en una época en donde me parece que podemos beneficiarnos muchísimo de las enseñanzas que este aspecto puede realizar en nuestra vida cotidiana, ¿no? La oposición precisamente lo que hace desde una tensión es ponernos un poco en el foco del otro, contemplando la otredad, si se quiere, ¿no? Si nos centramos en esta cosa en medio de fuego, de Aries, del ego, de lo individual, ¿no? Centrarnos en una postura muy cerrada, la oposición nos permite comprender la visión del otro o de otras energías que, por más que estén insertas en nuestra misma carta natal, son energías que tal vez proyectamos como ajenas a nosotros. Ahí está una paradoja, si se quiere, ¿no? Supongamos, tenemos la Luna en oposición a Saturno, la Luna en oposición a Plutón, o el Sol en oposición a Marte, qué sé yo. Entonces muchas veces decimos, uy, qué bajón, ahí viene ese Marte, ese Saturno, que me vienen a hacer la vida imposible, olvidándonos que ese Saturno, ese Marte, ese Plutón, forman parte de nuestra misma carta natal, son parte integral de nosotros mismos. Esa es la magia de las oposiciones, ¿no? Porque nos sacan de alguna manera de esta ilusión en donde nosotros somos nosotros y por fuera de nosotros hay otros factores que nos atentan, nos hacen la vida imposible, nos perjudican. Entendiendo que esos aspectos forman parte de nuestro mismo esquema energético, podemos tener herramientas para movernos en un ámbito social, comunitario, sin ser tan fundamentalistas de nuestras propias convicciones, si se quiere, integrándonos a la totalidad, en una concepción pisciana, si se quiere, holística de la oposición, ¿no? Nos sacan de nuestra zona de confort, nos ponen en contacto con otras realidades, con otras visiones, con otras posturas, y sobre todo nos dan esta noción de que el otro es uno mismo también, ¿no? El otro proyectado y visto desde nuestra misma carta natal, ¿no? Esto ya es una visión muy interesante. Supongamos, en estos ejemplos que puse, Luna oposición Saturno. Es muy probable en la oposición, porque siempre nos polarizamos y solemos hacer afinidad, nos alineamos a uno de los dos factores de la oposición, habitualmente al planeta más cercano a la Tierra o a la luminaria, a la Luna o al Sol, o a Mercurio, a Venus, y suele pasar que proyectamos el otro planeta como si fuera una suerte de enemigo externo que nos hace la vida imposible, cuando claramente sabemos que no lo es, ¿no? Saturno es nuestro Saturno, no es el Saturno ajeno. Pero ¿qué pasa? Luna oposición Saturno, es muy probable que nos digamos a nosotros mismos, qué linda mi lunita en Cáncer, o en Tauro, o en Sagitario, o en Géminis, lo que sea, y qué terrible ese tirano Saturno, figuras de autoridad que nos quieren hacer la vida imposible, límites, restricciones, la ley que se nos impone, etcétera, no entendiendo, ¿no? Por esta falta de integración que a veces se puede dar, no entendiendo que este Saturno es nuestro Saturno que nos podría ayudar a organizarnos, estructurarnos, a concretar proyectos. Es indispensable, ¿no? Saturno son los huesos, rige en el cuerpo los huesos. Imagínense, un cuerpo sin huesos se desplomaría como si fuera una bolsa de papas, ¿no? Los huesos nos sostienen, nos mantienen erguidos, nos permiten caminar, qué sé yo. Son indispensables. Saturno es indispensable. Sin Saturno no hay estructura, sin Saturno no hay orden, sin Saturno no hay sostén que permita que la vida sea viable, precisamente, que sea practicable. Entonces, polarizando una oposición Luna-Saturno y focalizándonos en un punto lunar, en esta cosa de el refugio, estar cercanos al útero materno, ¿no? No querer salir al mundo real por miedo a ser dañados y demás, proyectando lo saturnino como, insisto, tal vez no solamente responsabilidades, tener que asumir responsabilidades, todo eso, si hay una oposición Saturno-Luna, nos puede llegar a atemorizar, ¿no? Pero si proyectamos al Saturno como si fuera un Saturno demonizado en el afuera,
Y podemos llegar a vivir una vida muy poco satisfactoria en el sentido de que nos quedamos tan aferrados al simbolismo lunar que nunca salimos a hacer nada, ni a concretar nada. Y tenemos tal vez esta imagen del niño eterno, ¿no? La persona que se queda siempre en su zona de confort, tal vez viviendo con sus padres hasta que tiene 55 años, no tomando, trabajando en el negocio que tiene el papá, pero no ganando poco y no consolidando una vida independiente, una vida madura, la madurez podría ser esto, llegar a lo saturnino en toda su plenitud. Es muy interesante. Si nos proyectamos y polarizamos y demonizamos al planeta que tenemos enfrentado, es un problema, ¿no? Es un problema porque indefectiblemente, mientras más hagamos esta demonización del otro, el otro entendido como el planeta que tenemos en oposición, más vamos a sentir sus perjuicios, porque lo tapamos, más vamos a sentir que el planeta en oposición se expresa de manera inarmónica, efectivamente atentando contra nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra seguridad, etc. Paradójicamente, expulsamos en ese ejemplo que di, Luna oposición Saturno, expulsamos a lo saturnino de nuestra vida, decimos corto mano, corto fierro, nos vimos, y se nos vienen oleadas de Saturno que nos sacan de la zona de confort, nos dan inseguridad, nos generan miedos, viene la ley y nos meten presos, no sé. Es muy interesante. Obviamente, la oposición nos pide y propicia que lleguemos a acuerdos. Ahí esa es una tarea, el primer consejo que podemos dar es, si tenemos una oposición planetaria en nuestra carta, sentarnos en la mesa de negociaciones con el otro planeta y tratar de llegar a un acuerdo. Obviamente desde una tensión, por eso es un aspecto tenso la oposición, es uno de estos aspectos que suelen marcarse en rojo en la carta natal. Es tenso porque podemos pensar que cada uno tiene sus intereses, ¿no? Pensemos un conflicto entre países, Argentina versus, qué sé yo, Chipre, no sé, por decir algo. No tenemos problemas con Chipre, pero digamos un ejemplo así imaginario. Bueno, Argentina tiene sus intereses, Chipre tiene sus intereses, ¿no? Hay un ida y vuelta, hay una tensión, van los diplomáticos, se sientan en la mesa de negociaciones, dicen, bueno, a ver, yo puedo ceder un poco, hay que ceder un poco en la oposición, pero está bien, porque la idea es llegar a un acuerdo. Chipre cede también un poco respecto a sus expectativas, se firma el tratado, un tratado de cooperación Argentina-Chipre y tal vez se pueda llegar a construir una relación aún habiendo partido de la base de una tensión inicial. Acá tenemos, ¿no?, el tira y afloje de la cuerda. Partimos de esa tensión inicial, pero luego tal vez inclusive ese pueda ser el inicio de una hermosa amistad, ¿no? Nos empezamos peleando, cada uno defendiendo sus cosas y de repente nos damos la mano y empezamos a trabajar en conjunto. Ahí, en esa visión integrada de la Argentina-Chipre, y tal vez empieza con una oposición y se termina evolucionando hacia una especie de trígono, qué sé yo, o un sextil. Pero bueno, se parte desde esa base, ¿no? La tensión está, no tenemos que tampoco negar que hay una tensión. En la tensión Luna-Saturno del ejemplo que puse, no tenemos que negar que hay una necesidad emocional lunar, en el signo que fuera, de estar tranquila, cómoda, segura, protegida, apapuchada por su entorno. Y la tensión entre eso, esas necesidades lunares, y las obligaciones saturninas de tener que trabajar, tener que ir a la oficina, tener que lidiar con, qué sé yo, medir las leyes que rigen el mundo, lo que sea. Hay una tensión. Tenemos que respetar esa tensión. Supongamos, Luna en Aries, oposición Saturno en Libra. Y bueno, Luna en Aries, me siento cómodo haciendo lo que quiero, me siento cómodo tal vez no teniendo que agachar la cabeza ante leyes normativas, etc. O Luna en Leo, oposición Saturno en Acuario, algo similar, ¿no? Luna en Leo, el yo más puro, hago lo que quiero, hago lo que se me canta, no agacho la cabeza ante nadie, no hago pactos con nadie, ¿no? Yo. Y
un Saturno en Acuario que marca tal vez límites que vienen desde lo colectivo, ¿no? Desde organizaciones, desde la misma organización de la ley, etc. Entonces ahí hay una tensión que hay que entender y hay que respetar, ¿no? La necesidad emocional de una luna en Leo de hacer lo que se le canta, por ejemplo, y las obligaciones que vienen de un mundo que está en contra de una persona, puede hacer exactamente lo que se le antoja, porque hay leyes que nos rigen a todos, y también, ¿no? Esta cuestión que deviene del contrato social, podríamos decir, de que nadie podría pasar, nadie debería pasar, la voluntad de una persona no debería estar por encima de la voluntad de los demás, ¿no? Entonces, lo que decimos, sale uno como un loco, con armas, tirando tiros por ahí, y ahí estamos pasando por encima de la libertad de las otras personas, de querer vivir, de transitar las calles sin que haya un loco tirando tiros por todos lados. Bueno, ahí tenemos una disyuntiva, ¿no? La luna en Leo que quiere hacer lo que se le canta y el Saturno en Acuario que dice no. Ahora bien, tampoco sería bueno polarizarnos en lo saturnino, porque la luna en Leo también necesita autoexpresión, necesita respetar su impulso individual, su impulso personal, necesita explorar sus propios talentos sin rendirle cuentas a nadie. Por lo tanto, una luna en Leo podría ser ideal para alguien que desarrolle una actividad creativa, ¿no? Alguien que desee autoexpresarse, un actor, un músico. Estoy pensando en la luna en Leo de David Bowie, qué sé yo. Ideal, ¿no? Porque David Bowie se sentía cómodo siendo él mismo y no dando explicaciones acerca de sus actos, ¿no? Sale todo maquillado, vestido de Ziggy Stardust y está todo bien. Se le viene Saturno y la luna en Leo dice no. Pero ¿qué pasa? A veces, como es una cuestión de ida y vuelta, a veces podríamos polarizarnos en lo saturnino y convertirnos en, tal vez, los guardianes de la ley más estricta. Fíjense, podríamos polarizarnos en Saturno también. Acá en la oposición, a priori, no sabemos en cuál de los dos polos nos vamos a situar. Y a veces vamos alternando. Hay momentos donde somos más luna en Leo, hay momentos donde somos más Saturno en Acuario, qué sé yo. Pero si nos polarizamos en Saturno, tal vez podríamos convertirnos en una suerte de defensores de la ley más estricta sin considerar matices, lo cual tampoco sería recomendable. Estoy pensando, me vino a la mente el libro Los Miserables de Víctor Hugo, no Víctor Hugo Morales, sino Víctor Hugo, el escritor francés del siglo XIX, y el personaje de la ley, que ahora se me fue el nombre, porque yo soy así, empiezo a hablar de algo y se me va, pero el policía, ¿no? el guardián de la ley, en comentarios me pueden poner el nombre, me pueden recordar seguramente, o sea, ya me va a venir en algún momento, pero bueno, que se ponía estricto, rígido y tal vez excesivamente tendiente a aplicar la letra de la ley, pero no el espíritu, convirtiéndose en un personaje tiránico, al final injusto, cosa que Saturno no lo es. Saturno es duro pero justo. Pero si uno se polariza tanto en los saturninos, se rigidiza tanto, podría ser duro pero injusto, ¿no? Qué sé yo, un exceso de Saturno. Dejando de lado todo tipo de visión personal, de autoexpresión, que sería tal vez más propio de lo leonino en este ejemplo que acabo de dar. Obviamente, en lugar de estar en esta tensión constante entre o bien nos polarizamos en esto de hago lo que se me canta, Leo, luna en Leo, sol en Leo, o bien nos polarizamos en esta cuestión estricta, rígida, de hacer lo correcto y no prestarle atención a nuestra voluntad individual, en lugar de eso, convendría sentarse en la mesa de negociaciones y ver si Leo y Saturno pueden darse la mano, pueden llegar a un acuerdo y, por ejemplo, generar personas creativas, artísticas, actores, músicos como Bowie, muy autoexpresivos, pero que también trabajen mucho saturninamente, se organicen de manera de poder poner esas herramientas saturninas a disposición de la parte autoexpresiva leonina. Y obviamente que se puede.
La oposición nos da eso mucho más que la cuadratura. Por eso cuando hicimos el video de las cuadraturas, aclaramos que tal vez es el aspecto más difícil de integrar, porque no hay relación entre los planetas en cuadratura, hay tensión y nada más. Exploramos en ese video las posibles maneras de integrar y bueno, están esas maneras. Pero con la oposición es mucho más fácil realmente. Nos polarizamos acá y tenemos al, entre comillas, enemigo enfrente. Y como lo tenemos enfrente, podríamos entablar un diálogo, no fluido, porque hay tensión, hay conflicto de intereses, pero diálogo al fin. Imaginemos también, y por eso decimos en el título del video, como todo lo que pueda aportar, lo que nos pueden llegar a aportar las oposiciones. Imaginemos Boca Juniors, el equipo de fútbol, sin un River Plate, ¿no? O la selección, imaginemos la selección argentina sin un Brasil o sin un Inglaterra, qué sé yo. Si no hay rival, si no hay oposición, tampoco se ponen en juego estos sanos, entre comillas, conflictos que de alguna manera nos impulsan a mejorar, ¿no? A mi entender, ¿por qué hay mundiales de fútbol? ¿Por qué hay competencias de Juegos Olímpicos? ¿Por qué en algunos momentos los países entran en guerra? Bueno, primero y principal porque hay conflicto de intereses. Pero eso en el sentido inarmónico de las guerras puntuales, ¿no? A mi entender, el deporte, los mundiales de fútbol, etcétera, son un sucedáneo que hace que nosotros volquemos esa energía polarizada o potencialmente confrontativa en un terreno inocuo, ¿no? En un terreno en donde no importa, no pasa nada realmente si Argentina pierde en cuartos de final con Croacia, qué sé yo. Está todo bien. Pero bueno, obviamente nos apasionamos, generamos un ida y vuelta, etc. Pero por eso digo, imagínense un Boca sin un River. River, como rival de Boca Juniors, es la oposición, ¿no? Y estimula a que la gente de Boca quiera mejorar, quiera tener un mejor equipo, quiera ganarle a River. Y River también se estimula con la oposición que le da Boca y también quiere perfeccionarse, etcétera, etcétera. Y de repente tenemos partidos, los pasan por televisión y tienen, qué sé yo, 55 puntos de rating, porque la gente se apasiona con esa dinámica. Si no hubiera oposición realmente, si todos somos amigos y bueno, jugamos para divertirnos, el que gane, el que pierda, después nos damos la mano, vamos a tomar una cerveza, eso sería como tipo un trigo, ¿no? Pero les aseguro que la gente no pagaría entrada ni los partidos tendrían 50 puntos de rating porque la oposición estimula. Eso es lo bueno que podríamos extraer de una oposición. Nos estimula a crecer tal vez más que ningún otro aspecto. Es muy interesante esto, ¿no? Obviamente, el primer consejo es esto, bueno, sentémonos en la mesa de negociaciones, tratemos de llegar a un acuerdo. Es fundamental, a mi entender, para la integración de las oposiciones, dejar de proyectar al planeta enfrentado como si fuera algo externo, porque es parte de nosotros mismos también. Si les pongo un ejemplo, yo tengo, por ejemplo, Venus oposición Plutón, ¿no? Bueno, Venus-Mercurio oposición Plutón. Como son planetas personales, Venus y Mercurio, podríamos hipotetizar que la mayoría de las veces me posiciono en Venus-Mercurio. Me alineo del lado de Venus-Mercurio y Plutón es el demonio, ¿no? El que viene y me hace la vida imposible, qué sé yo. Pero a veces no. Imaginemos Venus-Plutón, Venus oposición Plutón desde el análisis de lo vincular, de las relaciones de pareja, por ejemplo. Bueno, yo tengo Venus en Aries, ¿no? Obviamente los signos también hay que involucrarlos, las casas también, pero bueno, eso después. Venus en Aries, uno podría pensar, y Mercurio en Aries también. A la hora de conectar con lo vincular, y me gusta la parte ariana, ¿no? Por ejemplo, que la otra persona sea directa, que no tenga demasiados dramas tampoco. Plutón tiene que ver con la profundización, con esto de meterse en zonas oscuras, qué sé yo. La intensidad también, la fusión con un otro. Fíjense, ¿no? Venus en Aries, proyectando esa parte fusional, fusionante, proyectándolo como algo que se me viene, pero yo no quiero, ¿no? Aries es como más casual,
más de, bueno, vamos viendo, qué sé yo, la pasamos bien en el momento, bla, bla, bla. Y se me viene lo plutoniano, casémonos y ¿no? Algo así, ¿no? Esto exagerándolo, porque yo me casé finalmente, integré, pero ahora vamos a ver cómo. Eh, Aries puede ser más casual, más directo, más el fuego, ¿no? El fuego que tiene la llama, que puede ser muy pasional en el momento, pero que una vez que se apaga, ya está. Lo pasado pisado, nos vimos, estuvo lindo mientras duró, ya está. Y por el otro lado, Plutón proyectando todo esto de la intensidad del compromiso a fondo, ¿no? Profundizar el vínculo, tener conversaciones muy significativas que duran 4 horas y meternos en todos los recovecos. Y obviamente que todo eso a mi Venus en Aries lo puede llegar a perturbar, si se quiere, ¿no? A priori. Eso por un lado, o sea, ahí ya vemos un conflicto potencial. El otro conflicto potencial es cuando me polarizo en Plutón. Tengo Plutón en casa 8 encima, en Libra. Que también es un factor vincular, ¿no? Soy de la generación de Plutón en Libra. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo pienso que me puedo polarizar en Plutón? Y yendo hacia el lado oscuro, qué sé yo. Por ejemplo, esto de arriesgarse, de meterse en zonas en donde uno no controla demasiado la situación, donde uno se pone a merced de la entrega total y absoluta al momento, sin ser tan prudentes tampoco. Si Venus como regente de Tauro puede ser la prudencia, tener todo bajo control, todo armonioso, y Plutón es meterse en las zonas oscuras. Imaginemos, por ejemplo, qué sé yo, alguien que se arriesga, ¿no? Alguien que, por esto de meterse en las zonas oscuras, tienen 100.000 pesos en los bolsillos, qué sé yo, y se mete en una zona medio turbia, qué sé yo, potencialmente peligrosa, donde hay muchos robos, y va en búsqueda de experiencia, y va a ver si se mete con cosas raras ahí, negocios, ¿no? Que no sé, no voy a decir nada, pero se mete ahí, y obviamente, porque puede haber algo de tentación de eso, porque si uno se polariza en otro foco, acá estoy viendo una vertiente de lo plutoniano que podría llegar a activar algo inarmónico, qué sé yo. La idea al integrar es ver el mejor Plutón y el mejor Venus, pero bueno, en ese caso, supongamos que en algunos momentos me tentaba esto de ir hacia el lado oscuro, y obviamente esto resentía la parte venusina armónica, resentía vínculos, parejas que se rompían, situaciones críticas, dramáticas, plutonianas que atentaban contra la armonía y la estabilidad de la pareja y demás. Eso también, ¿no? Entonces vemos como es algo de doble entrada. O bien tironeamos la cuerda, esta cuerda, hacia el lado de Plutón, estamos acá, o bien nos metemos del otro lado y tironeamos la cuerda hacia el lado de Venus. ¿Y qué pasa? Si nos quedamos en ese plano, en donde nunca integramos, y algo que yo tuve a lo largo de mi vida, dificultad para mantener relaciones armoniosas, estables y profundamente significativas plutonianas a lo largo del tiempo. Ese fue uno de los grandes temas de mi vida, ¿no? Recién a los 38 años encontré una integración de los factores ya con la herramienta de la astrología a mi merced, ¿no? A mi disposición. 37, 38, por ahí. Yo tengo 45, o sea, podemos hipotetizar, hacemos la cuenta, y ya tengo como unos 8 años de estabilidad, de integración Venus-Plutón. Pero hasta los 37 por ahí, nada, o bien era Venus, todo lindo, todo armonioso, todo luminoso, o bien iba hacia el lado oscuro plutoniano y eso hacía que explotara todo. O bien me polarizaba en el lado venusino en Aries y hacía que la profundización del vínculo sea imposible, porque Aries es más casual, qué sé yo. ¿Cómo conseguí esa integración en donde me planto desde una relación que sea armoniosa y agradable, y donde podamos vivir en armonía y en paz, y a la vez sea significativa, profunda? Y, por ejemplo, a través del casamiento, yo me casé, generando una vida en donde la habitualidad hace que busquemos esta armonía, ¿no? De tener todo lindo, todo ordenado, que haya una conversación, que haya una fluidez, y a la vez el simbolismo profundo de una unión que involucra también una hija,
y que es muy significativa. Inevitablemente en una convivencia cotidiana se activa Venus y se activa Plutón. Si se activa solamente Venus es imposible, si se activa solamente lo plutoniano también es imposible. Y sobre todo también volcando esa cuestión plutoniana, no desde la expresión inarmónica de ir hacia el lado oscuro, sino desde la expresión armónica de ir hacia una relación profunda, significativa y enriquecedora. Y eso también es Plutón. Suele pasar que en la oposición proyectamos el planeta enfrentado como lo peor del simbolismo de ese planeta, ¿no? Entonces tenemos Venus oposición Plutón. Plutón es zonas turbias, meterse en el underground y buscar, hacer negocio, qué sé yo. Vivir de la renta, del dinero de los otros, cualquier cosa, ¿no? Lo peor. Y no, la oposición, claramente ese factor que proyectamos, que demonizamos, también tiene una expresión armónica tremenda. Y conocer esa expresión armónica tremenda que tiene ahí latente el planeta es clave. Y acercarnos hacia eso y no hacia aquello que demonizamos y demás. Entonces otro consejo es ese, no demonizar el planeta que tenemos enfrente. Obviamente, lo podemos pensar, lo podemos razonar. Tenemos a Marte, solo oposición Marte. ¿Cómo sería demonizar a Marte? Violencia, agresividad, qué sé yo, confrontatividad, ¿no? Vamos en búsqueda de lo marcial y en lugar de decir, bueno, lo positivo, me autoafirmo, me energizo, hago deporte para mantener una vida saludable, etc. No, en lugar de eso, cada vez que voy a Marte, desde la expresión inarmónica de lo marcial, voy con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Voy a todo nada, etc. Bueno, no tiene por qué ser así. Marte puede ser un deportista que toma sus bebidas energizantes y hace deporte, sale a correr y... ¿Por qué tiene que ser lo peor? Proyectando lo saturnino, como decíamos, las figuras de autoridad, etc. Cuando Saturno puede ser concretar, consolidar, materializar, etc. Fíjense, por ejemplo, la oposición Luna-Venus, que en donde los dos factores serían a priori como inocuos o poco dañinos, a priori. Pero sería una oposición muy... También, todas las oposiciones generan algún tipo de desafío en nuestra vida. De hecho, al ser dos factores planetarios claves en lo que se denomina sinastría, que ayudan a esto de lo vincular, bueno, podríamos pensar que Luna oposición Venus dificultaría encontrar una armonía en nuestras relaciones cotidianas. Porque o bien nos focalizamos en la parte lunar, en la luna Venus, digamos, la parte lunar representa esto de sentirnos cómodos con la otra persona. Aunque ahí no se pone en juego esto del deseo sexual, la chispa, el romance, poner velas, pétalos en la cama, qué sé yo. No tiene nada que ver con eso. La luna es simplemente estar cómodos. ¿Vieron? Una relación lunar sería esto de solo somos amigos, somos buenos amigos, ¿no? Somos buenos amigos, está todo bien, hay buena onda. Hay buena onda, pero no hay onda, en el sentido de, bueno, que pase a otra cosa más, ¿no? Si la luna es esto, estar cómodo con la otra persona, pero no tiene nada que ver con el romance, y Venus es el romance, una oposición luna-Venus podría ser que, o bien estamos focalizados en esta dinámica lunar, y está todo bien con la otra persona, hablamos, nos hacemos chistes, nos apoyamos mutuamente. Si la otra persona está mal, uno la abraza y le dice yo estoy acá para vos, contá conmigo, etc. Y de repente supongamos que hay una de las dos personas dice acá da para un beso, qué sé yo, pero si la persona se focaliza pura y exclusivamente en lo lunar, al avanzar hacia algo que pueda romantizarse o sexualizarse, qué sé yo, no, te confundís, ¿no? Es lunar, esto es lunar, nada más. Esto es lunar, que dejemos lo lunar. Obviamente, está todo bien si no hay atracción, etc. Pero ¿qué pasa si la otra persona, desde esa oposición Luna-Venus, se niega la posibilidad de integrar? Tal vez se sienta cómoda con el otro,
o con la otra, y tal vez incluso le pueda llegar a atraer o a gustar de alguna forma, pero como hay una oposición Luna-Venus, es difícil porque si uno avanza hacia lo venusino dentro de esa oposición, se tiene que alejar del simbolismo lunar. Y si nos alejamos del simbolismo lunar, nos sentimos desprotegidos, nos sentimos incómodos. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Y por el contrario, vamos hacia Venus total, decimos, bueno, ya fue todo, vamos a Venus. Genial, hay chispa, hay pasión amorosa, lo que sea. Nos levantamos al otro día y decimos, extraño a mi luna. Tuve que pagar un precio por esto. Estoy acá, estoy venuseando, pero ¿dónde está mi luna? ¿Dónde está mi refugio? Y puede venir esto de ponerse la ropa rápido, salir rajando, decir yo te llamo y nunca más, ¿no? Entonces fíjense, incluso una relación Luna-Venus en oposición podría generar una vida relacional muy insatisfactoria, porque o bien nos quedamos cómodos en el plano lunar y no avanzamos nunca hacia lo amoroso, o bien nos quedamos, ¿no? Sucumbimos a la tentación, qué sé yo, venusina, y nos sentimos desprotegidos, atemorizados, etc. Es complicado. Afortunadamente yo no tengo luna oposición Venus, pero bueno, mucha gente sí. Y es difícil llegar a ese acuerdo en donde podamos a la vez sentirnos cómodos, sentir que la otra persona es como un amigo y que está todo bien y que nos escucha y que nos entiende y nos sentimos protegidos, y a la vez pasar de ese estadio a un estadio de let's get it on, qué sé yo. vamos al romance. Es difícil, pero como decimos, en cualquier oposición se puede encontrar este punto de encuentro. Obviamente, cuando la luna está involucrada, explicitar ante el otro las necesidades de nuestra luna es fundamental, ¿no? El acuerdo, la mesa de negociaciones en donde firmamos el tratado, cuando la luna está involucrada, es imprescindible, diría yo, esto de comunicarle a la otra persona qué es exactamente lo que necesita nuestra luna. De esa perspectiva, la otra persona lo puede entender, lo puede captar, más aún si sabe algo de astrología, pero incluso si no sabe astrología, se puede traducir esto a un lenguaje no astrológico. Por ejemplo, una luna, en mi caso, luna en Géminis, ¿qué necesito? El diálogo, una cierta libertad también, no libertad de hacer cualquiera, sino libertad de, bueno, no estén todo el tiempo revisándome el celular, no estén todo el tiempo encima, no me fagociten plutoniano, escorpiana, cancerianamente, sino déjenme ser un poco. Bueno, pero eso se puede explicitar, ¿no? Se pueden dialogar. Siempre digo, ¿no?, que cuando hay lunas en una relación que aparentemente sean muy disímiles, hablar, comunicar las necesidades de la luna me parece clave. Lo digo desde mi luna en Géminis, que le gusta comunicar, pero en general, ¿no? Porque lo que uno suele hacer en el simbolismo lunar es dar por sentado que la otra persona y que todo el universo sabe lo que nosotros necesitaríamos desde lo lunar y exigir que lo respeten. Y el mundo y la otra persona no tiene por qué saber que uno tiene una luna en Escorpio, una luna en Cáncer, una luna en Géminis, una luna en Sagitario, una luna en Leo. No tiene por qué saberlo. Más aún si no le interesa la astrología y no tiene ni idea de este mundo. Como no tiene por qué saberlo, tal vez se comporta de una manera que nuestra luna, que atemorice a nuestra luna, y con toda la buena fe, con toda la buena voluntad, pero atemoriza a nuestra luna, entonces nosotros cortamos el vínculo desde esa luna oposición Venus y nos vamos, porque privilegiamos la luna. Pero si se habla, si se explicita lo que nuestra luna necesita, la otra persona lo puede entender, lo puede respetar y nos puede decir, che, mira, te voy a dar un espacio para que vos te quedes con tu luna, conectes con esa luna, está todo bien, amá a la luna. Voy a ver en qué te puedo ayudar también, desde mi perspectiva, para que vos y tu luna y generemos una dinámica lunar entre nosotros. Y luego también
dejamos eso un poco de lado y avanzamos hacia la parte venusina, cuando sea el caso. Ponemos vela, ponemos los pétalos en la cama y ahí vamos a Venus. Se puede, o sea, con buena voluntad todo se puede, ¿no? Hay que hablar, hay que dialogar, hay que llegar a acuerdos. La oposición nos permite llegar a esos acuerdos, así que bueno, eso es algo que obviamente recomendamos, ¿no? No hay que tenerle miedo a esto de la mesa de negociaciones. Digo porque en estos momentos, como les decía al comienzo del video, a veces me doy cuenta por la realidad circundante en el país, parecería que en ciertas ocasiones hay como un miedo a decir, bueno, a ver, ¿qué querés vos? ¿Qué necesitas vos? Vamos a ceder un poco nosotros, ¿no? Tratemos de llegar a algo compartido, hablemos, dialoguemos, construyamos, etc. Cuando hay miedo a eso y uno se polariza tanto en un foco de determinada oposición, del otro lado, agárrate porque se te viene la oleada, ¿no? Es clave, es una de las grandes verdades de la astrología, esto de la necesidad de integrar las oposiciones. Aunque cueste, aunque uno no quiera. Le digo, mi Venus, me costó integrar ese Plutón. Tengo el Venus oposición Plutón, tengo por ejemplo Luna oposición Neptuno. Desde lo lunar me costó incorporar ese Neptuno en la relación con mi Luna. Creo que esas son las dos únicas oposiciones que tengo en mi carta, pero bueno, son fuertes. Venus oposición Plutón, Luna oposición Neptuno. También Mercurio, tengo Mercurio en Aries, oposición Plutón. ¿Qué pasa? Cuando quiero aniquilar verbalmente a mi rival, acá lo que uno podría pensar es el rival. En las redes sociales o lo que sea, me pasó muchísimo y por eso lo hablo. Es presentado como algo plutoniano, algo que yo lo veo como con temor y como que viene realmente a querer destruirme. Plutón, proyecto esa destrucción plutoniana. Insisto, uno suele ver lo peor del simbolismo que tiene enfrente. Y tengo Mercurio en Aries. ¿Cómo piensan que reaccionaba hace unos 10 años en las redes sociales cuando sentí esa cuestión de un hater o algo así que me quería plutonizar la vida? Tengo Mercurio en Aries. ¿Se piensan que reaccionaba amablemente, diplomáticamente, diciéndolo, a ver, esa es tu visión, yo tengo otra visión? ¿Piensan eso o piensan que decía, pero mira, y empezaba a insultar y empezaba... Nada, los dejo a su consideración. A ver cuál tengo Mercurio en Aries. ¿Iba para el lado de, no, vamos a hablar, vamos a ver qué onda? ¿O iba para el lado de, te voy a... ¿no? Y se generaba esta discusión. No, me iba para el otro lado. Me iba para el lado ariano, así de volverme loco. Y fíjense, ¿no? En esta dinámica, y por hacer una oposición y al no querer integrar esos simbolismos, uno iba por lana y salía trasquilado. Uno iba a... Si tenía el miedo de que el otro me aniquilara, yo iba a doblemente aniquilar a la otra persona y siempre terminaba dañado, siempre terminaba con alguna cuestión que no estaba buena, se genera una energía horrible y demás. Me costó muchísimo, pero bueno, uno también, astrólogo, y va trabajando con su carta y demás, en algún momento uno se da cuenta que no puede seguir esta dinámica. ¿Y qué puede ser? Pensemos en la firma de pacto de Plutón-Mercurio. Plutón oposición Mercurio. Utilizar la palabra no desde una perspectiva superficial, ¿no? Momentánea, de lo que me surge en el momento ariano, sino integrar esa profundización plutoniana a lo verbal y a lo analítico. ¿Y qué hace un astrólogo con un Mercurio-Plutón? ¿O qué puede hacer? Y, por ejemplo, analizar profundamente una carta natal. O, por ejemplo, hacer estos videos de manera en donde uno, en lugar de hablar giladas, idealmente, trata de encarar esto desde una perspectiva un poco más profunda. Idealmente, ¿no? Poner esa profundización plutoniana al servicio de la palabra, al servicio del análisis. Y creo que lo voy logrando, ¿no? Creo que lo voy logrando. Mis consultantes, tengo un alto porcentaje de,
reincidencia, digamos, en mis consultantes, donde se hacen la carta en el 2021, 2022, 23, 24, como me siguen buscando. Y yo creo que es por eso, porque fui incorporando esa parte plutoniana de manera que mis análisis, idealmente, y dejo sus opiniones, si alguien se hizo la carta conmigo y no siente esto que estoy diciendo, bien me lo puede decir, pero habitualmente me dicen que mis análisis son muy exhaustivos, muy profundos, que analizan todo el contexto y que dan alguna respuesta significativa partiendo desde esa profundidad. Entonces, y dejé de pelearme en las redes sociales, porque al considerar que esa pelea era un gasto de energía, un gasto de tiempo y que no traía absolutamente nada positivo. Entonces, depende de uno ver eso, en qué consiste, de qué manera nos daña la peor expresión de la oposición que nos pueda llegar a estar aquejando y no quedarse con ese daño, quedarse con a ver cuál sería la expresión más positiva. En mi caso, Venus, Mercurio, Plutón, profundizar el análisis, profundizar la dialéctica, etc. Espero que en este video se esté evidenciando ese Mercurio-Plutón de la mejor manera. Y si no, díganme en los comentarios. Y si no me gusta lo que veo en los comentarios, me voy a volver loco. No, no. Ya evolucioné, ya está. Ya estoy en otra frecuencia. Bueno, vamos a hacer el consiguiente, el habitual. Corte, voy a buscar el libro, voy a leer algunas cosas de palabras clave y ejemplos concretos de la oposición. Ahora venimos. Bien, acá estamos con el libro. Como siempre, les voy a dejar el enlace para ver si lo quieren conseguir, lo quieren adquirir. Vamos con algunas palabras clave, como les decía: complemento, confrontación, tensión, conflicto, hasta acá todo lo inarmónico, polarización, cooperación, acá está un rasgo positivo, ¿no? Cooperación, entre paréntesis pongo no fluida, ¿no? Ok, yo te doy a vos algo que vos necesitas, vos me das a mí algo que yo necesito, no nos vamos a poner de acuerdo, pero nos ayudamos, ¿no? Las alianzas políticas son oposición, pero entendemos que hay algo ahí que nos conviene a ambos, ¿no? Por eso es un tira y afloje, como esto que vemos acá, pero uno cede una parte, otro cede otra parte y se llega a algún acuerdo. Y siempre, ¿no? ¿Qué sé yo? Veamos a Estados Unidos, republicanos y demócratas, cada uno tirando agua para su molino y demás, pero en algún momento dicen, che, si nos polarizamos tanto, acá no gana nadie. En Estados Unidos dirían, it's bad for business, ¿no? Como que, bueno, tratemos de mantener la cordura, hacer algún tipo de acuerdo coherente y tal vez vos puedas ganar algo, yo pueda ganar algo y todos estemos felices, ¿no? Esta cooperación que se da en la oposición, no fluida, pero se da en algunas ocasiones, a menos que nos quedemos muy rigidizados en los polos opuestos, ¿no? Cosa que puede pasar tranquilamente, pero recomendamos que no pase, ¿no? Lucha, integración, lo bueno también, antagonismo, toma de conciencia, ¿no? Obviamente, si cada vez que yo quiero hacer algo, veo que enfrente se activa una resistencia ante eso, y tal vez me hace ser consciente de que mi postura tal vez tenga muchas cosas que puedan ser revisadas, ¿no? Porque si no, ¿por qué se genera esa reacción? Es muy interesante esto, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, volviendo al caso de mi Mercurio en Aries, oposición Plutón. Bueno, supongamos que cada vez que me pongo así Aries, en el sentido, el Aries cancherito, ¿no? El Aries que se las sabe todas. El Aries que te dice, mira, te voy a decir la posta, ¿no? Me pongo así, me voy a posicionar, voy a actuar un Aries inarmónico. Mira, te voy a decir la posta, acá la astrología, ¿no? Así, bien argentino, la gente que vive en otro país notará tal vez el típico argentino soberbio en esta actuación, pero que también existe, ¿no? Y tenemos que tener cuidado de no caer en esa. Mira, la astrología es como yo te digo. Bueno, y si yo me pongo en ese estado ariano, cancherito, que se las sabe todas, y tal vez muchos de ustedes digan, este tipo es un ariano cancherito que se las sabe todas,
unfollow, es probable, están en todo su derecho. Pero trato de no serlo, trato idealmente de captar lo mejor de lo ariano en el sentido de una comunicación directa, fluida, de la cual se puedan beneficiar. También esto de la rapidez a nivel palabrero, ¿no? Porque obviamente imagínense un video con alguien que habla, que dice 2 palabras cada 100 minutos. Y sería un embole, ¿no? Sería... La cosa no fluye. Entonces Aries es como que acelera un poco el proceso y bueno. Eh, pero si me pusiera en ese modo del Aries canchero que se las sabe todas, es probable que siente una resistencia, que se active una resistencia del otro lado, plutoniana, en el sentido de, flaco, basta, no te las sabés todas, tenés que rendir cuentas. Hay una disciplina llamada astrología que tiene sus reglas, que tiene sus normas. Vos no sos el inventor de todo esto, sos el seguidor de una tradición que comienza miles de años antes de Cristo. Entonces, esa cuestión ariana de yo me la sé toda, yo me inventé todo, no. Y voy a sentir que ese Plutón se empieza a activar, me empieza a hacer oposición y me hace tomar conciencia de que no me las sé todas, de que soy un simple ser humano que trata de conectar con esto de la mejor manera posible, transmitirlo de la mejor manera posible, pero de ninguna manera tengo todas las verdades ni todas las... bueno, de eso se trata, ¿no? De alguna manera. La toma de conciencia es un gran aporte que tiene la oposición para nosotros y bueno, ya veremos, vamos a ver si en comentarios se me tiran esa polarización plutoniana diciendo, che, mira, este video es horrible. Y bueno, y ya veremos qué hago con esa crítica constructiva. Espero que no, tírenme flores, que está bueno, pero bueno, vamos a ver. Antagonismo, precisamente, bueno, enfrentamientos, proyecciones, también eso, a veces uno tiene una imagen distorsionada de lo que es el planeta en oposición, ¿no? Como dijimos, muchas veces lo peor de su simbolismo, pero a veces inclusive lo inexacto de ese simbolismo, ¿no? Pensamos que Plutón es cualquier cosa porque tenemos miedo a acercarnos y a ver efectivamente cómo es. Entonces está bueno ir acercándonos de a poco, ver que no muerde, Plutón no muerde, Neptuno no muerde, Marte no muerde, el planeta que tengamos enfrente, no, es parte nuestro, ¿no? Es parte de nuestra carta, amiguémonos, no nos va a hacer nada. Y menos que menos nos va a hacer algo si tratamos de generar una cordialidad con ese planeta. Ahí va a dejar de... Lo vamos a humanizar ese planeta, va a ser una parte nueva de la familia de nuestra carta natal y finalmente vamos a estar alegres de poder compartir con ese planeta que antes demonizábamos. Asociación, los famosos opuestos complementarios. De hecho, ahí lo vemos, más allá de que no sean aspectos entre planetas, pero los pares de signos, los opuestos de signos, son complementarios, ¿no? Virgo es totalmente diferente a Piscis, pero es un complemento indispensable para Piscis, ¿no? Y ahí se ve también esta tensión, pero que nos puede ayudar a crecer. Piscis puede ser caótico y Virgo le puede aportar esta estructura, esta solidez, esta organización. Virgo puede ser obsesivo-compulsivo en algunas cosas, demasiado rígido en el detalle, en el orden y demás, y Piscis le puede aportar una mayor fluidez, es como el famoso soltar, ¿no? Dejar que las cosas fluyan. Le puede aportar también conexión con lo espiritual, cosa que Virgo no necesariamente va a tener, bueno, y se complementan, ¿no? Los opuestos complementarios se ayudan mutuamente, más allá de que los simbolismos no tengan nada que ver y sean opuestos en una primera instancia. Bien, bueno, tiramos algunos ejemplos, como siempre, leemos un par de cositas del libro dándole la posibilidad, dando el margen que vayan, lo compren y contribuyan a la causa de John Motor, astrólogo. Pero bueno, los ejemplos puntuales, obviamente ponemos cartas de gente que tenga mucha oposición. Acá pongo el caso de Liv Tyler, que siempre me interesó, que tiene Luna oposición Sol. Precisamente, la Luna oposición Sol a veces demasiado a la ligera se suele marcar como
separación de los padres, ¿no? Porque si la luna representa a la madre y el sol representa al padre, o Saturno, a veces puede ser el sol, a veces puede ser Saturno, depende, y están opuestos, es como que, bueno, uno va para un lado, otro va para el otro, aunque es cierto que hay gente que tiene luna oposición sol en sus cartas y sus padres no están separados, o sea, no es una cuestión así, como que listo. Pero sí hay una especie de tira y afloje entre estos factores. Liv Tyler tuvo en sus progenitores este tira y afloje. De hecho, hasta el punto que la madre se había separado del padre de Steven Tyler, el cantante de Aerosmith, y no le había dicho a Liv que Steven Tyler era su padre, ¿no? Lo habían mantenido oculto. Ahí ya hay una tensión. Bueno, finalmente pudo integrar, primero reconoció que se dio cuenta que Steven Tyler era su padre y pudo generar un acercamiento entre sus progenitores que había estado ausente a lo largo de su vida hasta la adolescencia, donde ahí sí empezaron a trabajar en conjunto, la madre, el padre postizo, digamos, de Liv Tyler también, todos trabajando al unísono. Llegaron a un acuerdo, de alguna manera. Tina Turner la tuvo más difícil también. Tina tenía luna, oposición sol, pero ambas luminarias recibiendo cuadraturas de Marte, generando esto que se llama una T cuadrada, ¿no? Imaginemos, luna, oposición sol, y Marte acá haciéndole cuadratura a la luna, cuadratura al sol. Se genera como una especie de triángulo que se llama la T cuadrada. Bueno, ahí Marte obviamente lo podríamos llegar a traducir, cosa que no siempre va a ser así, pero en el caso específico de Tina se dio así por muchos factores que no vamos a analizar. Marte representado por la violencia que generaba su pareja, Ike Turner, sobre ella. Y bueno, también lo puedo resolver. Acá en el libro vemos, analizamos las vías posibles que ayudaron a Tina Turner a resolver ese conflicto, etc. Acá se involucra una cuadratura, ¿no? Pero activando la oposición Sol-Luna natal de Tina Turner desde una perspectiva marcial que en su caso se evidenció de la manera más inarmónica posible de lo marcial, como es la violencia, la agresividad. Pero bueno, cerramos diciendo, y después, bueno, viene el capítulo este de juegos astrales, en donde hay actividades que pueden hacer para integrar estas oposiciones. Pero la última frase es esta de: hay cosas que escapan de nuestro control o de nuestra voluntad. Pero la carta nos pone en contacto con numerosas herramientas que podemos utilizar de ayuda para resolver tensiones como las que pueden marcar las oposiciones en nuestra vida. Por eso acá en el libro exploramos estas herramientas que nos podrían servir para integrar mejor las oposiciones. Algunas de ellas las exploramos en este video. Otra cosa, y ahora sí como para cerrar, sobre todo para que no se extienda tanto, y sobre todo porque vamos a seguir haciendo videos donde vamos a profundizar todavía más en cada aspecto, porque si no, cada video duraría 4 horas 50 minutos y nadie tiene la fuerza como para sobrellevar 4 horas 50 de video. Así que hacemos pequeños videos. Yo tengo Luna en Géminis, pequeños videos cortitos. Pero bueno, exploramos algunas de estas vías de integración y siempre tengamos en cuenta, cosa que ya dijimos en el video de las cuadraturas, si tenemos uno de estos aspectos rojos, o sea, los tensos, cuadratura u oposición uno enfrente del otro, otra posible vía de integración es ver si hay algún aspecto azul, trígono o sextil, que salga de uno de los planetas de la oposición y conecte con una vía más armonizadora. Por ejemplo, Luna oposición Sol, pero tenemos Luna trígono Júpiter y Júpiter sextil Sol. Ese Júpiter es el planeta nexo y es la clave absoluta que puede llegar a hacer que la oposición Sol-Luna, que el Sol y la Luna se den la mano y se empiecen a llevar bien. Entonces, siempre si tenemos algún aspecto fluido que sale de alguno de los focos de la oposición o de la cuadratura, principal activación a ese factor planetario, porque ahí está una de las claves totales. En ese caso, Júpiter puede ser viajes, estudios,
etc. Cualquier simbolismo jupiteriano en ese caso sería un armonizador de la oposición. Les dejo la tarea, entonces, para ver si tienen Marte oposición Saturno, a ver si Marte tiene un trígono con algo. Ese algo va a ser la clave. Si tienen Urano oposición Mercurio y Urano está en trígono con la Luna, esa Luna va a ser el factor armonizador y hay que ver. Ahora bien, ¿qué es la Luna en ese caso? En el libro está la respuesta. El libro es el que hace que yo pueda ahora cortar, irme a comer algo con mi pareja y dejar a ustedes que hagan sus propios deberes, porque bueno, también, ¿no? Uno también tiene que esforzarse un poco por estar mejor, porque como decía Diego Torres, tratar de estar mejor. Trataremos de seguir estando mejor con cada video que haré y nos veremos en el video siguiente.